En este caso, veremos cómo un depredador por medios de una red social se puede dar a conocer y llegar a destruir la vida de una niña y de todos sus familiares. Quédate hasta el final, pues veremos a detalle cómo sujetos como estos hacen caer a niñas en sus redes y que por medio de este caso se llegó a crear una ley. Lo sabremos a continuación. Micaela Aldana Ortega nació el 4 de agosto de 2003 en la ciudad portuaria de Bahía Blanca, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue hija de Mónica Cid y Claudio Ortega, quienes anteriormente habían recibido a Brian, el primogénito. La llegada de Mica, como cariñosamente le llamaban sus seres queridos, fue un evento inolvidable para Mónica y para Claudio. Mientras estudiaba en la escuela marina, la niña empezó una amistad con Orlena Salerno, hija de Guadalupe Albacete. Esa relación terminó de afianzarse después de un viaje de egresados de primaria a la paradisíaca localidad de Sierra de la Ventana. Para ese entonces, se presentaban para cursar la secundaria, que representaba un gran paso. Las dos amigas todavía veían el mundo desde la inocencia de la infancia. Micaela quería ser veterinaria o maestra de escuela especial. Tenía adoración por los animales y por los niños con algún tipo de discapacidad o limitación. Además, era poseedora de un don para servir, una cualidad la cual pudo constatar Guadalupe cuando su hija Ornella fue operada y debió usar silla de ruedas, pues Micaela se peleaba por llevarla y era quien tenía siempre la voluntad de ayudar. Sin embargo, poco después, ya rondando la pubertad, Mónica notó cambios en la personalidad de su hija. La música, su lenguaje y las exigencias que iban apareciendo no dejaban de sorprenderla. Pedía cosas que eran imposibles de aceptar y que no eran normales entre sus compañeras de colegio, como tatuajes y piercings. Adicionalmente, se quejaba de que no la dejaran salir sola. Sin saber cómo ayudarla, Claudio y Mónica optaron por buscar orientación profesional en la escuela, pero aún así, el temperamento volátil de Micaela hacía que madre e hija pelearan durante todo el día y hasta por asuntos triviales. Claudio, su padre, la llevaba al colegio y la buscaba todos los días. A sus 12 años, ella solo se reunía con 2 o 3 amigas de la escuela y en ocasiones con otras chicas que practicaban patinaje. En esta etapa, una característica que definía a Micaela era su férrea voluntad por hacerse valorar y respetar cuando algo no le gustaba. Durante los carnavales de 2016, conoció a Axel, con quien en breve comenzó un noviazgo muy inocente. Claudio supo del chico, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo. Alrededor de la misma fecha, Micaela recibió una extraña solicitud de amistad en una red social. Aunque la persona en cuestión se presentó como una jovencita contemporánea con ella, en realidad, del otro lado de la pantalla estaba un hombre de 26 años. Su nombre era Jonathan Omar Luna, nacido alrededor de 1990. Jonathan había recibido una condena por robo clasificado en la provincia de Argentina de Río Negro y se encontraba recluido en la cárcel de General Roca. Además, se le había abierto una causa por abuso. Pese a ser un hombre peligroso, el juez Juan Pablo Chirinos le dio una salida transitoria en diciembre de 2014 y él aprovechó para fugarse. Desde ese momento pesaba sobre él una orden de captura, pero nunca lo encontraron. Al tiempo, Jonathan se instaló en la localidad de Ingeniero White, en Bahía Blanca, específicamente en el barrio Saladero. Allí, en una vivienda bastante precaria, inició una relación con María Eliana Espinosa, una mujer de 55 años de nacionalidad chilena. Mientras ella trabajaba como empleada doméstica, él pasaba casi todo el día en el celular en la mano, navegando en las redes sociales y tirado en la cama. Jonathan mantenía más de 4 cuentas en las que se hacía pasar por mujeres y entre todas sumaba más de 17 contactos, de los cuales 99% eran niñas de la edad de Micaela. Esa obsesión por menores de edad fue lo que lo llevó a entablar una amistad, aunque en este caso sí de forma presencial, con una vecina de 15 años. Ella iba a su casa a tomar mate y charlar, aunque se llevaba mejor con María. Pero él, por su parte, solía decir que estaba enamorado del adolescente y sin rubor alguno, alardeaba de que querría tener intimidad con ella. La inocente Micaela, pensando que se trataba de otra joven de su edad gracias a su modus operandi, Jonathan fue ganándose la confianza de la chica. Hacia mediados del año 2016, una nueva disputa entre madre e hija convenció a Micaela de huir de casa. Y apenas se enteró del hecho, Jonathan vio la oportunidad perfecta para hacer que la niña fuese a su encuentro. Le dijo que un primo de su supuesta amiguita de la red social podía ir a buscarla para llevarla a su casa. El viernes 22 de abril de 2016, tras decirle a su mamá que la amaba, Micaela se fue a su habitación.
Mónica no tenía ni idea de lo que en realidad estaba ocurriendo. Mientras pensaba que su hija dormía, la adolescente estaba escribiendo una carta de despedida en la que pedía perdón y decía que no la buscaran, pues iba a casa de una amiga en Ingeniero White. Muy temprano en la mañana del sábado del 23 de abril del 2016, tras dejar la nota en su cama junto a un muñeco de peluche, Micaela se marchó, y en su bolso únicamente llevaba sus documentos de identidad y la planchita para alisarse el cabello. Una vecina la vio caminando al sola alrededor de las 8:15 de la mañana, y una maestra se le cruzó luego en las calles más adelante. No mucho después, Jonathan fue captado por las cámaras de seguridad junto a la niña. Según lo que trascendió posteriormente, el sujeto la condujo a pie durante unos 9 kilómetros hasta una zona desacampada y de muy difícil acceso. Allí, Jonathan intentó abusar de ella. Micaela se defendió con todas sus fuerzas, al punto de desatar la furia de su agresor, quien entonces la golpeó hasta acabar con su vida. Antes de huir, robó las pertenencias de la víctima. Mónica se despertó sin tener la idea de lo que había ocurrido, pero pronto la realidad golpeó. Apenas se enteró de la ausencia de su hija, un pánico hasta entonces desconocido le recorrió el cuerpo considerando lo cuidadosa que era Micaela con su aspecto. No le extrañó que se hubiera llevado la planchita para el pelo, lo que sí le resultó llamativo fue que salió con sus documentos, pues era algo que ella siempre dejaba en casa. Jonathan volvió a su casa alterado y mojado. María le preguntó qué había pasado y él le respondió que había cometido un grave error. Los padres formularon la denuncia de rigor por averiguación de paradero y de ahí en adelante las autoridades actuaron con celeridad y se llevaron a cabo múltiples operativos para dar con la chica. Con el paso de los días, la angustia se acrecentaba y por si fuera poco, la falta de recursos para llevar adelante la búsqueda quedó en evidencia. En medio del peor momento de su vida, Mónica fue testigo de cómo algunos agentes hicieron todo lo posible, y hasta con recursos propios, para encontrar a su hija. 13 días después de la desaparición de las autoridades, dieron con las filmaciones de las cámaras de seguridad. Mónica reconoció a su hija, que iba con una mochila rosa y un suéter azul de Mickey Mouse, y desde el principio descartó que el novio de la chica tuviera algo que ver. Las imágenes fueron difundidas de inmediato por la televisión. Al verlas, ella reconoció a Jonathan y lo enfrentó, pero las amenazas de él lograron que el miedo le impidiese ponerse en contacto con las autoridades. A esa fecha, la madre de Micaela intentaba una y otra vez obtener algún tipo de dato relevante a través del perfil de su hija de redes sociales. Tenía la corazonada de que rastrear sus contactos y conversaciones era la única manera de obtener la respuesta que tanto le urgía. Sin embargo, todo el esfuerzo se revelaba infructuoso. Transcurrió un mes de búsqueda seguida, sin rumbo alguno. No mucho después, una mujer de Santa Fe le aconsejó a Mónica pedirle ayuda a Marcos Darío Herrero, un destacado adiestrador de perros de búsqueda y rescate de personas. De inmediato, ella sintió una nueva corazonada en el sentido de que eso era lo correcto para ubicarla. Sin embargo, para poder dar con él, debía recorrer cerca de 300 kilómetros hasta la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, donde él trabajaba para la policía local. Alrededor de la tercera semana de mayo, Mónica tomó la determinación de viajar y solicitarle a Marcos que se trasladara a Bahía Blanca. Enseguida, él reunió 2 colaboradores y en compañía de Duque, un perro de raza bulldog, se unieron a la búsqueda. La técnica que utilizaron era nueva y permitía hallar a la gente después de transcurrido un tiempo considerable. En simultáneo, se conocieron datos muy significativos aportados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. A partir de esos datos, los investigadores pudieron determinar que Jonathan se había contactado con Micaela y descubrieron sus antecedentes. En esa misma hora, Marcos y su perro registraron la habitación de Micaela para que el animal hiciera una primera toma del olor, para la que resultó útil una curita que la niña había usado recientemente. Además, sacaron cabellos de un peine y todo fue guardado en una bolsa y se le dio un tratamiento especial. El perro inició su recorrido. Luego de un descanso, los llevó hacia un sector de vías de tren. Cuando llegaron a ese espacio, comenzó a caer la noche, por lo que decidieron suspender la tarea, organizar el trabajo y continuar en la jornada siguiente. En tanto, los investigadores hicieron un cruce de datos y finalmente dieron con María. Esta, sin mostrar ningún tipo de oposición, ella brindó un testimonio invaluable que permitió que las autoridades ordenaran el allanamiento a su vivienda. La noticia de que el principal sospechoso de la desaparición de la menor era un residente de la zona desató la ira de los vecinos, que procedieron a prender fuego a la casa. Una vez en el interior del domicilio, la policía incautó la plancha de pelo, teléfonos celulares y otras pertenencias. Al proporcionarle las muestras al perro, este rastro confirmó que los objetos eran de Micaela. El 28 de mayo de 2016, las fuerzas de seguridad junto con los familiares y además de Marcos y su perro Duque,
fueron hacia las cercanías de la Ruta 3 en las afueras de Bahía Blanca y justo ahí descubrieron el cuerpo sin vida de Micaela. Aún ante el obvio duelo, Mónica no cabía en sí del agradecimiento hacia Marcos y su sabueso, porque después de todo, gracias a ambos, la incertidumbre se trastocó en certeza, una certeza nefasta. Jonathan fue acusado por homicidio, que incluía ocultar un intento de abuso sexual y el robo agravado, además por alevosía y feminicidio. Por último, el fiscal agregó el delito de grooming o ciberacoso, incorporado al Código Penal argentino en noviembre de 2013. En octubre de 2017 se dio inicio al juicio en los tribunales de Bahía Blanca. Durante el primer día de proceso, Jonathan arribó al recinto con casco, chaleco antibalas y escoltado por 8 agentes del servicio penitenciario bonaerense. Los insultos estuvieron a la orden del día. Antes de iniciarse la audiencia, mientras se acomodaba en la sala, el imputado fue insultado de nuevo por familiares de la víctima que le pidieron que diera la cara y le juraron venganza. Mónica sentía que su propia vida le había sido arrebatada. Además, se le consideró responsable por negligencia al juez que le dio los beneficios procesales a Jonathan, pues en definitiva, afirmó que eso fue lo que le permitió fugarse para hacer de las suyas. Tras el testimonio de Mónica, el imputado pidió dejar el recinto hasta la jornada de alegatos, mientras arriaban los insultos desde el sector donde estaba el público en la sala de audiencias. Los médicos que llevaron adelante la autopsia y los psicólogos y psiquiatras que analizaron al acusado presentaron pruebas suficientes de que el acusado actuó de forma sistemática y plenamente consciente de cada una de sus acciones. Tras una semana de juicio, los jueces dictaminaron de manera unánime que las acciones de Jonathan Luna contra Micaela Ortega constituyeron un homicidio triplemente calificado por alevosía y mediando violencia de género y para ocultar otros delitos por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual. Jonathan fue condenado a cadena perpetua en el marco del primer caso de grooming que terminó con un crimen en la República de Argentina, en prejuicio de la menor Micaela Ortega, y a la pena de prisión perpetua, dado que era un residente, no podía solicitar la libertad condicional sino hasta transcurrido 35 años de cárcel. Los gritos de los presentes, celebrando la decisión, desbordaron la sala del tribunal. A la salida, una evidentemente afectada Mónica brindó sus primeras declaraciones ante la prensa. Gracias a los esfuerzos de Mónica, en 2020 se sancionó la ley Mica Ortega, que establece la creación de un programa nacional de prevención y concientización de grooming o ciberacoso contra niños y niñas y adolescentes. Mónica ha dicho que observar las tantas fotos de su hija que hay en la casa ayuda a mitigar, aunque sea un poco, por un instante, el insoportable dolor que provoca su injusta ausencia. Considera que durante todos estos años, cada cambio logrado, cada charla y cada avance en materia de legislación se los debe a Micaela, y que es por ella que ha seguido en pie. Así es como terminó esta historia, con una trágica pérdida, pero que ayudó a más niños a no caer en las mismas redes de depravados como este psicópata. Si te gustó el caso, déjame tu like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo lo que suba al canal. Nos vemos en un próximo video.